Es un gran gusto participar juntamente con ustedes de este programa. Creo que de todos los programas que nosotros estamos trabajando, este programa que estamos haciendo hoy es central, es importante para todo lo que estamos viendo, porque vamos a enfocarnos en el corazón de la misma alabanza, en el corazón de Dios. Y yo creo que eso es importante y debemos considerarlo muy en serio, porque en el estudio de la semana anterior, nuestro estudio anterior, nosotros hablamos un poco sobre la fidelidad de José en el ambiente del nacimiento de Cristo. Pero hoy vamos a hablar concretamente de Cristo. Nuestro tema hoy, en Creados para Alabarle, es Jesús nace entre alabanzas. Y quiero que comprendamos en plenitud lo que estamos hablando. Porque ustedes ven un mover angélico, un mover sobrenatural en medio de todas las circunstancias que están pasando alrededor. Vemos la manifestación de ángeles, vemos la manifestación de revelaciones que se están dando tanto a Zacarías como a Elizabeth, como a María, como a José. Pero todo ese mover que trae un montón de alabanzas en labios de Zacarías, en labios de María, en labios de otros que participan en esto que vamos a ver más adelante. Pero hay algo vital en todo esto. Todo ese mover angélico, todo ese mover espiritual que se dio en medio de una sociedad que estaba espiritualmente caída, nosotros podemos notar algo importantísimo. Dios escogió a algunas personas que tenían un corazón particular y especial. Y por esta razón es que nosotros tenemos hoy algunos datos claves. Por ejemplo, el nacimiento de Jesucristo es tan importante que se le ha colocado como el centro de la historia. Así que toda la historia del mundo está clasificada o antes de Cristo o después de Cristo. Entonces, ustedes pueden notar lo importante que es esto, porque el nacimiento de Jesús es tan sobresaliente en la historia de nuestro mundo que vale la pena que nosotros nos demos cuenta de su importancia, no solo en el calendario, pero la importancia que tiene es esto. Dios tomó la decisión de participar de la naturaleza humana. Y entonces Dios tomó a María y colocó su naturaleza en el vientre de María. No hubo relación sexual. Dios simplemente se puso en el vientre de María. Y ahí tomó carne. Cuando nace ya como hombre, sin dejar su naturaleza de Dios, aunque dentro del marco general se limita totalmente a lo que todo ser humano tiene, puede o quiere hacer. Jesús está bajo esa limitación. Lo único es que no supera a la mayoría en cuanto a su relación con Dios, en cuanto a su comunión con Dios, en cuanto a la relación personal que mantiene con su Padre. Y yo creo que eso es vital para nosotros, porque Dios ha preparado todas las cosas con un propósito, y vamos a ver más adelante el propósito de por qué Dios se encarna en este mundo, porque no podemos pasar por alto eso. Pero lo importante de todo es que nosotros, de una manera especial, reconozcamos que el centro de la vida humana es Jesús. Él es el corazón de todas las cosas. Todas las cosas se definen con la venida de Cristo a este mundo. Entonces, vale la pena que nosotros meditemos en eso. Y quiero tocar algunos aspectos. No lo voy a leer todo, pero sí voy a leer unos cuantos pasajes y voy a relatar otro. En el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, en los versículos desde el 1 hasta el 20, se nos relata a nosotros el nacimiento de Jesús. Además se nos relata la historia de los pastores
que fueron avisados del nacimiento de Jesús. Pero quisiera marcar un contexto de lo que estamos hablando. José y María vivían en Nazaret. No sabemos por qué razón se fueron a vivir ahí. Pero lo que sí sabemos es que cuando tuvieron que empadronarse, que es lo que nos relata aquí Lucas, entonces tuvieron que ir a Belén. María iba embarazada ya, y ya llevaba seguramente el 9º mes. Así que casi al llegar a Belén, empieza con los dolores de parto. Empieza a prepararse para dar a luz a su hijo primogénito. Entonces, ellos intentaron ir a una posada o ir a algún otro lugar, pero no había, porque mucha gente había viajado a Belén para empadronarse y entonces todo estaba lleno. No sabemos si tenían familiares ahí que los pudieron haber hospedado, pero el hecho es que fueron a parar a un pequeño establo. Y ahí María dio a luz, con toda seguridad que José fue quien sirvió de partero, y ahí nació el niño en Belén. Qué importante es que nosotros nos demos cuenta, porque no es simplemente que nace un niño. Estamos hablando del hecho de que Dios se hace ser humano, Dios se hace hombre y viene a habitar entre nosotros. Él hace de este mundo su habitación, igual que nosotros. Bajo este concepto, nosotros podemos darnos cuenta de lo importante que es esto. Creo que no somos conscientes. La mayoría de personas cuando celebra el nacimiento de Cristo está pensando en fiestas, está pensando en un sinnúmero de cosas, pero no está pensando en lo importante que está sucediendo ahí. Y lo que está sucediendo es que Dios toma la naturaleza humana y viene con el propósito de establecer una guía para nosotros, para que aprendamos a vivir como Jesús vivió. Segundo, viene a establecer la salvación de los hombres, a librarnos de nuestros pecados. Bajo eso, nosotros podemos notar algunas cosas claves. Y a esto quiero llegar. Jesús, el relato del nacimiento de Jesús es bastante sencillo en el Evangelio de Lucas. Dice, así que María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Es obvio que se sepa que se trataba de un pequeño establo, porque el pesebre es el lugar donde se alimentan a los animales. Pero allí acostaron a Jesús. Así que probablemente no era un pesebre del tamaño de un niño, sino era una cosa muy larga, en donde varios animales podían comer simultáneamente. Bajo esto está ocurriendo en ese pequeño establo de Belén, pero simultáneamente hay pastores que están cuidando sus ovejas en los montes cercanos a Belén. Y de repente un ángel se les aparece a los pastores y el ángel les da la noticia. Oigan ustedes la noticia que les da el ángel. El ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Muy bien, la revelación es tremenda. ¿Por qué razón? Porque no está diciendo alguna señal distinta. Está avisando, miren, hoy nació un niño. Hay alegría para el pueblo. Pero este niño que les ha nacido en la ciudad de David es el Salvador. Salvador, fíjense ustedes, el nombre
Jesús significa Jehová salva. Pero aquí nace un niño en cuya noticia a los pastores se le da el título de Salvador y también que es Cristo el Señor. Déjenme hablarlo en como hubiera podido ser en el hebreo. No es Cristo, sino es Mesías. El Cristo es en el idioma griego y Mesías es en el idioma hebreo. Así que la revelación en el momento de que Jesús nace está llegando para afirmar de una manera completa que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y eso está entrando allí de una manera completa. Creo que si nosotros nos damos cuenta, lo que está pasando aquí es que el ángel les da la noticia del cumplimiento de una de las esperanzas más anheladas de los hebreos, y es que viniera el Mesías a la tierra. Yo sé que en el pueblo de Israel habrían varios tipos de esperanza en cuanto al Mesías. Unos pensaban que era un rey poderoso que venía a derrotar a los romanos. Otros pensaban que venía autoridad para imponerse como gobernante de la nación y ser el líder general del pueblo. Pero resulta que nace en un pesebre, en un lugar sumamente pobre. No tuvo cama ni nada para el estilo, una cunita, tuvo un pesebre. Ahí, en ese lugar, nace el Rey de Reyes. Pero el ángel viene y les revela concretamente quién es el que nació. Miren, si a nosotros viene alguien y nos dice nació, el esperado por todos, el Mesías, lo primero que uno hace es salir corriendo a ver dónde está. El ángel termina de hablarles y cuando termina de hablar dice: una gran multitud de ángeles aparecen en el cielo. Una gran multitud de ángeles. ¿Y saben qué estaban haciendo esos ángeles? Estaban alabando a Dios. Jesús nace en medio de una alabanza poderosa. Y Lucas tuvo el cuidado de escribir el texto de lo que cantaban los ángeles. Dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. No voy a analizar este pasaje, simplemente estoy hablándolo en términos de alabanza. Fíjense ustedes el contraste. En la tierra no encontraron lugar, fueron a parar a un pequeño establo, pero en los cielos todos los seres celestiales están haciendo fiesta. ¿Y cómo se hace una fiesta celestial? Alabando al Señor, cantando. Así que todos los ángeles que aparecen ahí están dando gloria a Dios por todas las cosas que Dios ha hecho. Pero obviamente lo más importante de todos es que ha llegado el momento en que Dios ha dispuesto que la salvación va a estar disponible para todas las naciones del mundo y todas las razas existentes. Todos los hombres tenemos derecho a ser hijos de Dios. Y uno puede llegar a ser hijos de Dios poniendo su fe en Jesucristo. Bajo este parámetro, bajo esta medida, nosotros podemos notar que el cielo estaba en una gran fiesta de alabanza, un tiempo poderosísimo de adoración, de ángeles, de seres celestiales, por la razón que Jesús había nacido. En medio de todas las cosas, por humilde que fuera su nacimiento, aunque la tierra no fue removida en ese momento, los cielos estaban completamente alabando a Dios. Había una gran fiesta. Gloria a Dios en las alturas. Bajo este aspecto, nosotros tenemos que comprender varias cosas claves aquí. Los pastores no solo recibieron la revelación de quién había nacido, sino que de repente miran que miles y miles de ángeles están alabando al Señor por el nacimiento. Y les acaban de revelar que ha nacido en la ciudad de David, en Belén.
un niño que es Cristo, el Señor. Bajo esto, lo que puedo decir es que fue un choque tremendo para los pastores. Así que cuando desaparece la visión de las multitudes de ángeles cantando, lo primero que ellos dicen, dice aquí en la Escritura, ellos se dijeron entre sí, vamos a Belén, a ver esto que ha pasado y lo que el Señor nos ha dado a conocer. Fíjense ustedes que ya los pastores sabían de qué se trataba. Fueron llamados por Dios para recibir esa revelación del Mesías naciente, y entonces lo que hicieron fue empezar a caminar hacia Belén. Yo no sé cuánto tiempo les llevó, pero llegaron. Llegaron y encontraron al niño en un pesebre. Y aquí ocurre algo de lo más maravilloso. En este momento empiezan a ocurrir cosas que nosotros debiéramos considerar muy en serio. Llegan y empiezan a darle el testimonio a José y María de la revelación de los ángeles que habían tenido. La verdad es que estaban asombrados, estaban emocionados, porque había algo que tenían 400 años que Dios no se manifestaba de una manera tan sobrenatural en medio de la sociedad y especialmente del pueblo hebreo. Y entonces lo que sucede es que ellos corren y empiezan a contar cuán grandes cosas Dios les reveló. Ese niño no es cualquier niño, no es un niño más, es el Mesías. Es el que es el Salvador y Señor del mundo. Los pastores empiezan a compartir y obviamente José y María deben haberse emocionado tremendamente. Aquí dice que los pastores estaban compartiéndolo todo y que se emocionaron por lo que decían ellos. Y María, por su parte, dice, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Así que ahí ocurrió algo. Yo digo que los pastores llevaron un fuego al pequeño lugar, un fuego de Dios por las revelaciones que habían tenido, porque fueron, imagínense ustedes, no solo en el campo, sino que el ángel pues no le dio la dirección del establo donde estaban José y María. ¿Cómo llegaron ahí? Por la dirección de Dios, definitivamente. Aunque reconozco que Belén no era un pueblo pequeño, pero Dios quería que ellos llegaran ahí. Así que llegaron y empezaron a compartir y encendieron el fervor de José y María. Si José y María no habían tenido claro la revelación que Dios les dio al respecto del hijo que iban a tener, ahora había una claridad mayor. Dios había revelado el mensaje del Salvador y del Mesías que venía a la tierra y estaba muy claro ahora. Por eso María dice aquí, guardaba todo esto en su corazón. A mí me llama mucho la atención el hecho de que los pastores terminaron la reunión ahí con José y María y con Jesús. Y entonces dice el verso 29, los pastores regresaron, es obvio, al campo donde tenían sus ovejas, regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Fíjense ustedes que lo que pasó es que el encuentro con Dios, no solo en términos de la revelación angélica, sino que el encuentro con Dios hecho hombre, el Mesías, ese encuentro cambió algo de la vida de estos pastores. Porque saben ustedes, yo no sé qué estaban haciendo en el campo, solo cuidando sus ovejas, tal vez jugando algo entre ellos o compartiendo, platicando, contando historias en lo que las ovejas estaban guardadas o participaban de su comida. Pero entonces ellos regresaron con una actitud diferente.
dice aquí que regresaron glorificando y alabando al Señor. Tengo la idea de que eso permaneció en sus corazones siempre. Por una sencilla razón, cuando Dios toca nuestro corazón, es imposible olvidarlo y es imposible dejarlo atrás. Me doy cuenta de lo importante que es esto, porque como les decía, la historia se centra en Jesús. Su nacimiento es el motivo más grande para alabar a Dios. No solo su nacimiento fue entre las alabanzas celestiales, sino después de eso entre las alabanzas de los pastores y entre las alabanzas seguramente de María y de José. Entonces nosotros tenemos aquí algo bien importante, porque ya hay una revelación completa de quién era Jesús. Yo sé que José y María deben haber temblado solo de pensar que tenían la responsabilidad de cuidar y educar al Hijo de Dios que estaba con ellos. Yo me imagino que es una responsabilidad tremenda. Pero había algo que nosotros no podemos olvidar. Hay 3 puntos que quiero tocar para terminar este programa. Y los 3 puntos tienen que ver con el propósito. ¿Por qué nació el Mesías en la tierra? ¿Por qué vino el Señor a esta tierra? Nosotros podemos notar que esos 3 puntos claves tienen que ver con algo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Jesús nació para revelar a su Padre a todos los hombres. Ciertamente Juan 14:9 nos recuerda a nosotros en estas pequeñas palabras de Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús vino para que se revelara la paternidad de Dios en medio de todos. Número 2, ¿para qué vino Jesús? Vino para reconciliar a los hombres con Dios. Esto lo tenemos en Romanos 5:10. Jesús vino para crear una reconciliación entre los hombres y poder rescatar a los seres humanos que estaban tan equivocados y perdidos. Y tercero, vino a habitar entre nosotros. Juan 1:14 dice que Él habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria que corresponde al Hijo, lleno de gracia y de verdad. Fíjense que la palabra que utiliza Juan para esto es tabernáculo. Tabernáculo es el lugar donde Dios habita. Un tabernáculo. Pero además de eso, ustedes sabrán que el tabernáculo en esta época somos nosotros, o nosotros le llamamos el templo de Dios. Somos el templo o el tabernáculo de Dios, donde Dios habita. Dios vino a hacer de nosotros un templo, y por eso vino a habitar con nosotros. Y fíjense que no estamos hablando solo de la habitación de Jesús en este mundo. Ahora habita en ti y en mí. Ha tomado lugar en nuestros corazones y ha tomado lugar en nuestra vida. Por lo tanto, yo puedo decir, lo más lindo de que Dios se haya hecho hombre es que vino a habitar entre nosotros, con nosotros y en nosotros. Por esta razón es que nosotros nos gloriamos por eso. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad. ¿Saben? No hay palabras, yo no tengo palabras, la verdad. No tengo palabras suficientes para transmitirles a ustedes la emoción que siente mi corazón de saber que ese niño que nació es mi Salvador y mi Señor. Obviamente no puedo quedarme solo en eso. Recuerden que Él no vivió solo cuando fue niño, vivió cuando fue grande y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Enseñó todo lo que quiso para que nosotros tuviéramos una guía para nuestra vida. Recordemos que Jesús es el centro de la historia y es el centro de la vida de los que lo amamos. Padre, yo quiero darte gracias por esta oportunidad, por tocar las cosas más importantes que tenemos en la historia del mundo. La más importante es Jesús, está con nosotros.
Jesús ha venido a salvarnos, ha venido a reconciliarnos con Dios, ha venido a manifestarnos al Padre. Gracias, Señor, por todo eso. Y yo te bendigo, porque es una oportunidad linda para que todos conozcamos al Cristo de la gloria, al Mesías, al prometido de Dios y al Salvador del mundo. Y puede ser el Salvador nuestro y de todos aquellos que todavía no le conocen. Pero Él está llamando. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Gracias en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.